En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, de esta jornada. Gracias por el don de la vida. Gracias por el regalo de nuestra historia. Gracias por nuestra familia de origen. Gracias por aquellos que junto con nosotros hemos llevado la misma sangre circulando en nuestras venas. Gracias por esa familia de origen de donde procedemos y de aquellos, de aquellas que llevan también ese vínculo de sangre con nosotros. Gracias por la historia presente. Gracias por el momento decisivo en donde nos aclaraste dónde era que nos necesitabas. Así en un hogar, una familia, así el regalo de la consagración en una comunidad. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en esta historia todavía presente que escribe nuestro mañana. Gracias por el regalo al sacerdote, pero gracias al regalo al esposo, a la esposa, en los hijos y también el regalo ya de los nietos. Gracias por tanta bondad para con nosotros, que podamos corresponderte en un poco lo mucho que tú nos has favorecido. Bien, esta meditación le llamo, estos son los nombres, porque así es como empieza el texto de este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, que te decía ya en algún momento anterior, muy vinculado al texto del Éxodo capítulo 1, versículo 1, donde dice estos son los nombres. Esa palabra Shemot, que es el nombre del libro del Éxodo, pero aquí, digamos, después del Sermón de la Montaña, el Señor dice los nombres de aquellos que fundarán el nuevo pueblo de Israel, el pueblo de la iglesia. Me agradó esta fotografía, tenía varias, pero porque aquí vienen rostros y vienen nombres. Al lado derecho, de arriba hacia abajo, Pedro, el primero, como le llama el listado de los evangelios, Andrés, luego Santiago, hermano de Juan, Juan, el discípulo amado, Felipe, Natanael, que es conocido también como Bernabé, Mateo, que tenía el nombre de Leví, Tomás, llamado el mellizo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el cananeo, que también es conocido como Simón Celote o Celota, ahorita haremos alguna referencia a él, Judas, llamado Tadeo, también pariente cercano del Señor, y arriba al lado izquierdo Judas Iscariote. Le puse el calce de esta reflexión, no hay más cera que la que arde, porque veremos ya viendo un poquito los rostros, y tú quieres en la imaginación y la creatividad que tuvo quien realizó este dibujo o esta pintura, pero bueno, ubicar que el Señor eligió a los que Él quiso y Él tiene siempre la razón, aun cuando nosotros si hiciéramos un análisis en una empresa de headhunter, por decirlo así, que visualizan perfiles, quizá no le hubieran recomendado elegir a estos 12, como posiblemente tampoco elegirme a mí, pero bueno, el Señor, en el amor que nos tiene, va más allá de las expectativas humanas. La historia de Dios es siempre mejor que la historia humana. Adelante, veamos este texto de Mateo 10, del 1 al 7. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Y ahí viene la expresión del Éxodo, Shemot. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la mañana meditábamos sobre el párrafo de abajo,
de ir a las ovejas descarriadas de Israel. Ahí es donde tiene que empezar el ministerio o lo que realizamos. Hoy quiero focalizarme a los primeros versículos. Jesús llamando a sus 12 discípulos y después en letra azul, estos son los nombres de los 12 apóstoles. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la expectativa mesiánica. ¿Qué expectativa, qué esperaban, tenían sobre el Mesías? ¿Tú te acuerdas aquel texto de Lucas 24, donde dice, aquellos peregrinos de Maús, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero las cosas no han sido así? Y el Señor, bueno, los escucha y les empieza a explicar la escritura a partir de la ley de Moisés, pasando por los escritos y pasando también por los profetas. ¿Cuál era la expectativa? Dicen los discípulos de Maús, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Efectivamente, la expectativa de Israel iba en torno a la temporal, al poder, al dominio sobre los demás. Este Salmo 149, quienes tenemos la bendición de tener la liturgia de las horas, es el salmo que aparece, el tercer salmo del domingo de la primera semana, que es digamos, un formato de salmos, los 3 salmos que normalmente en las solemnidades tomamos. Entonces, el tercero de los salmos es este 149 y habla mucho de lo que era la expectativa que tenía Israel. Dice el salmo, glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de 2 filos. ¿De acuerdo del sicar que te decía? Esa espada de 2 filos que Hebreos 4:12 también habla de que la palabra de Dios es como esa espada de 2 filos. Dice, para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones. Eso era lo que esperaba Israel, para atar con cadenas a sus reyes y con grilletes de hierro a sus jefes. Así se les aplicará la sentencia dictada. Esta es la victoria para todos sus fieles, y entonaban el aleluya final. Esto era lo que ellos esperaban. El Señor no va a cumplir con estas expectativas. Adelante, por eso hablamos de lo que se llama el silencio mesiánico. Jesús, cuando alguien lo reconoce como Mesías, le dice que no lo diga a nadie. El único momento donde el Señor Jesús acepta que es el Mesías es cuando dialoga con la mujer samaritana en el brocal del pozo, en el capítulo 4 de San Juan. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Jesús dice, yo soy el que te habla. Él se reconoce como el Mesías, como el Cristo. Pero fuera de este texto de Juan 4:25, normalmente el Señor, bueno, sí acepta que es el hijo de David, y yo sé que hablar del hijo de David es hablar de algo cercano al mesianismo y todo esto. El problema es lo siguiente, o sea, la iglesia de pronto adelante ha fallado. La iglesia, digamos, también se ha equivocado. Recuerda que los discípulos de Maús, para que alguien sea llamado discípulo, tenía que estar desde el bautismo de Juan en adelante. Acuérdate en Hechos 1, cuando tienen que elegir al que va a suceder a Judas Iscariote, el criterio es que haya estado desde el bautismo hasta la ascensión del Señor. O sea, alguien para llamarse discípulo tiene que estar desde que Jesús fue bautizado en el Jordán. Y aquellos discípulos de Maús, que tienen 3 años con Cristo, pues no han entendido lo que Cristo les ha expresado. Y bueno, aquí hablo de 3 fallas concretas. Lo primero, la triple negación de Pedro. Segundo, la huida de los demás apóstoles. Y bueno, Jesús había predicho de que llegará el momento en que esta iglesia se va a dispersar. Pero adelante, junto con la frase de que no hay más cera que la que arde, yo pongo esta expresión en signos de admiración. Qué amiguitos, diría yo, a nuestro Señor. Y bueno, pues va a ser muy difícil que Jesús elija, pero yo quiero decirte algo ya desde ahorita. Aún con lo que pueda yo en este momento expresarte, el Señor no se equivoca. Y Él elige a aquellos que tiene que elegir. Quizá aquella razón se la dio, digamos, nuestro Señor a Samuel, cuando Samuel fue a la casa de Jesé
y entonces veía los más altos, los más atractivos, y quería ungirlos, y le dice Dios, no, no es él, tampoco él, tampoco él. Hasta que llega un chamaquillo adolescente que viene con la onda en la mano para lanzar piedras a aquellas bestias que querían acabar con sus borreguitos, y le dice el Señor, él es al que quiero. Y Samuel dice, pero ¿cómo? Y el Señor le da la razón. Samuel, tú ves las apariencias, pero yo veo el corazón. Bendito el Señor que ve más allá de lo que tú y yo podemos percibir. Pero reitero, qué difícil debió haber sido elegir a aquellos 12 que tendrían que estar al frente de la iglesia. Un grupo tan distinto, tan heterogéneo, tan diverso. Digamos que esa lista desilusionaría al más optimista de los seres humanos. Pero bueno, ¿a qué se refiere el padre Rogelio? Veamos de forma inmediata 10 de los discípulos adelante, de los que fueron elegidos. Primero, Santiago y Juan están dentro de los 4 más cercanos a Cristo. Estos 4, los 2 primeros binomios, son los más allegados, los más cercanos, los de más confianza, a los que se les dan ciertos, prevalencias, a los que se les dan ciertos privilegios, por decirlo de esta manera. O sea, los lleva a la casa de Jairo cuando resucita a su hija, o sea, los lleva al Tabor cuando se transfigura, los acerca cuando está en el Getsemaní, más cercanos a los otros 8, cuando está haciendo oración. Pues sí, bueno, empezamos por estos 4, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que tenían un apodo, eran los hijos del trueno, porque eran personas iracundas, personas que no se controlaban, personas que, digamos, eran hasta cierto punto un poco violentos, pero aparte de violentos, impetuosos, temperamentales, no tenían dominio de sí mismos. Un día sucede que a Jesús no lo reciben en Samaria y ellos le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? Y así eran estas criaturitas, al grado de querer hacer llover fuego del cielo sobre la gente de Samaria, porque Jesús no fue recibido. Y el Señor, bueno, les reprende. Estos 2 criaturitas, o sea, no puedo escribir muchas cosas, pero son los que mandan a su mamá para que le digan al Señor, y ellos ahí viendo detrás de la mamá, pues que les dé a sus hijos un lugar a su izquierda y otro a su derecha, y el Señor pregunta si van a beber del cáliz que él ha de beber, y ellos dicen que sí. O sea, se echaron de cabeza, la mamá fue la que preguntó, y ellos son los que respondieron a la pregunta del Señor. Bueno, esto habla de ambición, de aquellos que quieren un lugar importante en el reino, que todavía no comprenden. Por el Señor dice, beberán del cáliz, hablando del dolor, hablando de la entrega, van a recibir el bautismo que yo he de recibir, sí lo recibiremos. El Señor hablaba del bautismo del dolor. Te digo muchas cosas por hablar. Pedro y Andrés. De Pedro ya hemos hablado en la fiesta San Pedro y San Pablo, el 29 de junio pasado. Hemos hablado de aquel que le niega. Hemos hablado, claro, de que yo prefiero ser alguien que le niega a ser alguien que huye. Y yo prefiero ser alguien que se equivoca, alguien que ni siquiera abre la boca para hablar de Dios. Yo prefiero caerme porque prefiero caminar a quedarme sentado como aquellos que no quieren caminar. No sé si lo recuerdas, pero en aquella diapositiva primera que ponía en una de las reflexiones, te decía, el fruto de miedo es 0 pérdidas y 0 ganancias. Efectivamente, quien tiene miedo y no es capaz de hacer algo, no tendrá pérdidas, 0 pérdidas, pero quien tiene miedo tendrá 0 ganancias. El Señor supo elegir a Pedro. Y para quienes digan que Pedro no era la persona adecuada, el Señor ha elegido a alguien que se equivoca, a alguien que se queda callado, a alguien que lo niega, a otros que se fueron, que huyeron. Y Andrés, bueno, Andrés, ¿qué más decir? Ahorita, de hecho, profundizaré. Será el único de los 12 en los que voy a decir una palabra más.
hablo de Mateo o Leví, digamos, alguien que, voy a decirlo de esta manera, fíjate, tiene el nombre de Leví, que es uno de los, digamos, un nombre vinculado al sacerdocio, la tribu de Leví, es la tribu sacerdotal, es la tribu de las tribus, voy a decirlo de esta manera, porque Jacob tiene 12 hijos, pero de los 12 hijos 11 tendrán posesiones, pero Dios elige a Leví para que sea la familia del sacerdocio, la familia más cercana que le ofrezca el culto a Dios. Y de la familia de Leví está la familia de Aarón, que es el sumo sacerdote, pero Leví es el origen. Fíjate, reitero esto, porque el nombre de Leví habla de un nombre fuertemente judío, fuertemente israelita. Pero este Leví, te lo tengo que decir, es un aliado de los romanos. Por interés. Es recaudador de impuestos para el imperio. O sea, ¿cómo lo ven el pueblo judío a este Leví, que lleva el nombre de nuestro patriarca que fundó la familia sacerdotal y está recaudando impuestos para los usurpadores, para los que nos han invadido? ¿Sí? Es más, quiero decirte algo más. Leví es el único de la tribu de Judá. Todos los demás son norteños, allá de Galilea. Yo soy norteño, pero también ahí veían mal a los norteños. Son de Galilea, puede salir algo de Nazaret. Y claro, el Señor recibió a los norteños y a todo el mundo, porque era de Galilea, aunque nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Pero bueno, me meto en esta cuestión geográfica, porque el único que vive, el único de los 12 apóstoles vinculado a la capital que es Jerusalén, es Leví. Y Leví fue un aliado del imperio. Reitero, ¿cómo crees que lo veían? Si un judío veía mal a Zaqueo, que era un jefe de recaudador de impuestos, imagínate cómo veían a alguien de su propio pueblo que se alió al imperio. Bueno, ¿por qué tanto referirme a esto? Porque el Señor se fija en alguien que era mal visto por el pueblo judío. Y alguien que cuando Jesús lo llama, deja la mesa de impuestos y le ofrece a Jesús una comida. Tomás, el incrédulo. Pero aparte de incrédulo, alguien, o sea, todos estaban y él no. Pareciera ser el aislado. Pareciera ser el que no le gusta estar con los demás. Porque Jesús se aparece y él no está. Ausentista, pero aparte incrédulo. Pero bueno, pues ya hablamos de él mucho. Adelante, con estas te digo que no hay más cera que la que arde. Simón, celote, así tal cual. O celote puedes encontrarlo con Z. ¿Y qué es un celote, padre? Pues un ultrarradical antirromano. Era un guerrillero. Sí, era de los celotes. Busca, esto lo puedes buscar por internet ahora sin ningún problema. Búscalo con Z o con C. El grupo de los celotes. ¿Y qué eran? Eran guerrilleros. O sea, era el espíritu judío ultrarradical. ¿Qué era lo que hacía o quería hacer un judío ultrarradical? Matar a los que vinieron a invadir nuestra tierra. Y entonces por eso son guerrilleros, porque vivían en la montaña.
y bajaban de la montaña como los guerrilleros a agarrar ciertos romanos estratégicos y digamos, o sea, esa era la usanza. Un hombre con sangre fría y el Señor lo llama. Judas Iscariote, no, pues un infame ladrón, traidor. Se le confió el tesoro. Nuestro Señor, fíjate, nos diría que ingenuo, perdón, y ni siquiera pienso eso del Señor, nunca. Pero humanamente tú dices, ¿por qué a él le se dio el tesoro? El Señor es el Señor de las oportunidades para todos. Pero mientras que el Señor da oportunidades, Judas es oportunista. Si no consigo dinero contigo, lo consigo a costa tuya. ¿Cuánto me dan por el maestro? Duele pronunciarlo y duele también escucharlo. Y acordaron darle 30 monedas de plata, 30 denarios. Judas lo vendió por 30 salarios mínimos. El denario era un salario mínimo. El que trabajaba en la viña recibía su denario. Felipe, yo sé que a veces no hablamos de él, pero Felipe es el que en el capítulo 14 de San Juan le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me conocen. Y él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada uno tiene cierta cualidad también, porque dice el Evangelio que un grupo de griegos fueron con Felipe para conocer a Jesús. O sea, eran gente que se relacionaba y, pues bueno, el Señor fue eligiendo. Y pongo a alguien que a lo mejor tú dices, pues yo no pensé que de Bartolomé podía decirte algo. Sí, o sea, por eso puse en la primera diapositiva los 12 fotografías, por llamarle así, y uno que dice ahí Natanael. Bartolomé es Natanael. Le dicen, hemos encontrado al Mesías, y él dice, lo que te dije hace rato, ¿acaso algo bueno puede surgir de Galilea? ¿Acaso algo bueno surge del norte? Y el Señor, a mí quizá lo más interesante, este es el capítulo 1 de San Juan. Lo más interesante es que el Señor le dice, he aquí un israelita en el que no hay doblez. Y el que está cuestionando si de Galilea puede surgir algo bueno, el Señor le dice uno de los elogios más bellos que puede aspirar un ser humano. He aquí un hombre íntegro. He aquí un hombre de una sola pieza. O sea, que eso dijera el Señor de ti y de mí, ya la hicimos. Y dice, he aquí un israelita en el que no hay doblez. Y todavía le dice Natanael o Bartolomé, el mismo. ¿Y de dónde me conoces? Te vi cuando estabas bajo la higuera. Nuestro Señor. Pero bueno, vuelvo a reiterar, estos son los nombres. Voy a focalizarme y voy a ir aterrizando, te digo hoy, solamente voy a profundizar adelante sobre uno de los apóstoles. En la noche, primero Dios, compartiré sobre otros dos. Adelante, por favor, Fer, hablemos sobre Andrés. Yo le llamo el pragmático. Yo te decía que aún con lo que te expreso de los apóstoles, cuando uno ve ya su labor apostólica, uno percibe cosas valiosas. Pero a veces, digamos, esa balanza donde tenemos cualidades, pero también en el otro platillo hay defectos. Andrés, pues un buen organizador, un buen administrador. Yo te decía, es uno de los 4 apóstoles del círculo íntimo del Señor. Andrés, Pedro, Santiago y Juan.
un hombre eficaz. Incluso es el primero que hace un apostolado y lo hace con su hermano, porque le muestran al Cordero de Dios y él va con Pedro y le dice, oye, ya encontramos al Mesías. Y viene Pedro. O sea, ya Andrés empezó a hablar de Cristo, digamos, pionero en ese sentido a la labor. Es alguien que, vamos a decirlo así, está viendo las necesidades que hay. O sea, está un titipuchal de gente, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y él ya empieza a ver, oye, pues, ¿cómo le vamos a hacer? De tal manera que cuando el Señor dice, bueno, le dicen al Señor, despide a la gente para que se vaya, para que busquen comida en las aldeas. El Señor dice, denle ustedes de comer. Y el Señor le dicen, pues, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Ni 300 denarios nos alcanzarían, ni 200 denarios. Y entonces el Señor dice, ¿cuántos panes tienen? Andrés ya tenía la respuesta. Bueno, aquí hay un muchacho, fíjate, había analizado la situación, ya había visto la realidad, ya había pensado en soluciones. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, pero viene el otro aspecto, su pragmatismo. Pero aquí lo importante es que conoce lo que está ocurriendo. Digamos que hacia cierto punto es, llamémosle nuestros conceptos, un ejecutivo comprensivo, un buen administrador. Pero adelante, veamos esa parte del pragmatismo. Andrés sin duda es un hombre con una clara visión y es un hombre inteligente, pero su inteligencia es lógica. 5 panes, 2 pescados, por lo tanto 5,000 hombres. ¿Se fija la lógica? Su decisión firme. Su problema será esa lógica humana que no es capaz de aceptar la lógica de Dios, porque entonces responde su pragmatismo. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? El pragmático. Pues mira, padre, o sea, un cáncer es un cáncer. El COVID es el COVID. El desempleo es el desempleo. Mira, padre, la que es estéril es estéril. Bueno, y si el Señor quiere que la estéril se embarace, y si el Señor quiere que alguien a quien le dan 2 meses de vida viva 10 años, el pragmático dice, no, 5 son 5, y 2 son 2. Y el Señor dice, y si quiero que 5 sea alimento para 5,000 hombres, 5,000 hombres, por eso al pragmatismo, el Papa Benedicto lo califica con un color. El Papa Benedicto le llama gris pragmatismo, porque el pragmático va perdiendo los colores de la vida. El pragmático ve todo monocromático, todo es de un color. O sea, ¿qué puede decir el pragmático de las cifras que nos dé el COVID? Números. Pero quien tiene fe en el Señor sabe que las cosas pueden ser distintas. En la iglesia existimos muchos pragmáticos, muchos.
Y digamos, San Andrés sería como nuestro patrono. De aquellos que nos manejamos con la lógica. ¿Por qué estamos en el call center? Porque no queremos ser pragmáticos. Porque queremos soñar. Porque no queremos que se maten nuestras ilusiones. Porque a pesar de las estadísticas, creemos en la intervención de Dios. Sabemos que la realidad me sobrepasa. O sea, hay demasiada gente, mándalos, ya despídenlos. No podemos manejar esto. Y el Señor dice, sí lo podemos manejar. ¿Cuánto tienen? 5, pero 5 son 5. Bueno, y si yo quiero que esos 5 basten. Fíjate, esa es la cuestión del pragmatismo. Por eso, bueno, concluimos acercarnos a los apóstoles con la última diapositiva. Ojalá que tú y yo comprendiéramos la importancia que tiene nuestra aportación y la del otro. Son 5 panes, sí, pero es importante. Así como lo indispensable que resulta que estemos cercanos a Dios para poner en sus manos esos 5 panes y esos 2 pescados de nuestra existencia. Ojalá que nosotros, a causa de la realidad fría y calculable que hay en torno a este México y este mundo, que está viviendo esta pandemia, una realidad fría y calculable, pero que nunca renunciemos a nuestros sueños. Ojalá que no hipotequemos en las adquisiciones nuestras ilusiones. Ojalá que no renunciemos a la sabiduría de Dios en la adquisición de la información que tenemos. Ojalá que no claudiquemos a los principios de educación por la adquisición de nuevos conocimientos. Ojalá que nosotros nos sacrifiquemos por el gris pragmatismo, la fe auténtica. Estos son los nombres. Y te digo, bueno, lo más importante es que aquí está la iglesia que Cristo fundó con estos 12. Que en la lógica humana dice, no, pues esto no, esto se va a acabar. Pero Gamaliel tuvo la mejor respuesta cuando un día dice, si esto es de los hombres se va a acabar, pero si es de Dios, claro. Así pensó Jesús cuando escogió a estos 12 y Él sigue con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.